¿Qué hay, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Charlas Profundas de Aprendizaje. En esta ocasión tenemos el agrado de entrevistar y charlar de nuevo a nuestro gran amigo Rubén Alvarado. El tema de hoy es muy interesante. ¿Qué podemos aprender los adultos de las niñas y de los niños? Acompáñennos a explorar algunas reflexiones que de seguro les servirán en casa. Bienvenidas, bienvenidos. Un episodio nuevo y de nuevo con nosotros nuestro querido amigo Rubén para hablar de un tema maravilloso. No necesita más intro que el que ya hicimos, pero pues bueno, es la segunda vez que tenemos a Ruby por aquí. Muy agradecido de que puedas estar acompañándonos de nuevo, hermano, por acá. Y sobre todo en este tema que eh, me mueve mucho. Yo lo quiero resumir así, lo quiero resumir como que me mueve mucho porque dentro de las experiencias que he podido observar, que has tenido y que hemos tenido con niños y niñas, siento que hay una gran oportunidad de generar una conversación que le pueda servir a quien decida tomarla como una muy buena herramienta, sobre todo dentro de nuestro contexto, que es buscar la mayor posibilidad de dar apoyo a familias, a papá y a mamá que están transitando ese rol, esa experiencia, esa responsabilidad. La primera vez que intentamos este episodio, dejamos esta pregunta para el final y es el título del episodio, pero hoy quiero empezar por ahí, amigo. Quiero empezar por ¿qué podemos aprender de las niñas y de los niños? Y ahí sí, de lleno, le entramos. ¿Qué te parece? Bien, me parece bien. ¿Qué podemos aprender, amigo, de las niñas y los niños? Solo por un poco de contexto, por si el intro no fue completo y tal vez alguien no ha visto el episodio, el primero con Rubén, hay un bagaje, mucha experiencia de compartir espacios, de facilitar espacios con niñas y niños, entonces creo que hay bastante coherencia en la pregunta de hacerte a ti. Antes de empezar a hablar, como una advertencia general, advertencia no de amenaza, ¿no? Sino de antes clarificar algunas cosas. A mí me gustaría que nada de lo que se diga aquí se tome como una prescripción. O sea, vamos a hablar de experiencia y de miradas sobre ciertas cosas, pero yo no tengo al menos la intención de que las personas entiendan como yo entiendo que deben hacer lo que yo hago, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, em, recuerdo y me mantengo presente a lo que platicábamos un poquito la otra vez sobre, sobre la prioridad que se le ha dado a nuestro intelecto como nuestra nave principal de navegar, ¿no? La vida, como nuestra mente se ha vuelto eh, el filtro primero y muchas veces el más importante. Y platicábamos también sobre cómo los niños y las niñas tienen esta capacidad de sentir, ¿no? O sea, como de sentir, claro que también piensan, pero como esta apertura a sentir y a expresar los sentimientos que me parece que hemos ido no perdiendo, sí ocultando, porque en nuestros espacios sociales a veces eso no se valora. Pero como los morros y las morras, niños y niñas en mexicano, a veces no tienen estas fijaciones de imagen de cómo me ven las personas. Y claro que se empiezan a tener, ¿no? En algún momento de la infancia, adolescencia. Me parece sano también empezar a ver cómo impactan en tus relaciones tus sentimientos. Pero sí creo que de entrada eso viene a mí otra vez, ¿no? Como una de las cosas, ¿no? Como que llevan el corazón por delante, sienten, lo expresan y sentir el mundo creo que nos podría ayudar a no a ponernos en lugar de las otras personas, pero también a compaginar con, con el dolor, la alegría, el amor, los gustos de otras personas, ¿no? En vez de calcularlo tanto, sentir y ver que el otro siente también me parece algo no tan explorado últimamente, ¿no? Entre nosotras adultas, personas adultas. Eso por un lado. Antes de que siga diciendo
contestando la pregunta, me gustaría decir también que mucho de lo que tú puedes aprender de los chicos y las chicas depende de qué tan abierto te sientas, o sea, que cómo tu mente, si se siente lista para verles como un sujeto, como un ser de quien puedes aprender, ¿no? Porque si tú no tienes esa relación, muy probablemente te vas a encontrar con que solo ellos y ellas pueden aprender de ti y que tú tienes pues ese mandato, ¿no? Como de enseñarles. Entonces yo creo que mucho de esto que hablemos hoy dependerá también de tu actitud en relación a los chicos y las chicas y a tu apertura para poder ver más allá de esos mandatos sociales, de que los adultos y las adultas tienen la obligación de obligar. Exacto, y cuando te escucho en eso me remueve mucho cosas que hemos charlado en algunas ocasiones y que en el primer intento de este episodio lo hablábamos también, y es esta, yo lo resumo así, porque te escucho y es algo que he podido compartir de alguna manera con algunas personas, y es la decisión que yo tomo de asumir la responsabilidad de aceptar algo que yo creo que es que yo me permito observar a los niños y a las niñas como maestros con una aclaración muy puntual, que la hago porque pues lo he podido escuchar en algunos contextos, de que no quiere decir que hago responsable a los niños y a las niñas de cómo yo me siento y de mi vida como adulto en general, jamás, sino que tomo la decisión de observarlos desde un punto en el que siento que hay muchísimo de lo que podemos aprender. ¿Por qué? Porque para mí está ejemplificado en ellos y en ellas, en la gran mayoría de los casos, al menos en la primera y segunda infancia, la naturaleza y la pureza del ser humano que siempre ha existido. Y pues nada más como para cerrar esa parte, ¿por qué tomo esa decisión? Porque he tomado también la posibilidad de cuestionarme y de aceptar que los niños, las niñas, nos representan o nos reflejan, nos permiten ser una guía de que somos, desde como yo lo interpreto, seres espirituales que tenemos la capacidad de sentir y de pensar. No solo pensar, como tú decías, para estar solo en la cabeza. Alguien no hace mucho me compartió una frase que pues la tengo por ahí entre mis notas, que es mucho análisis, parálisis. Y es como tal vez interpreto lo que también decías, que logremos encontrar la forma de estar menos en la cabeza y más sentir. Y si nos permitimos buscar y observar eso en los comportamientos y en la relaciones con la vida de los niños y las niñas, como que ¡pac! Se despierta. Mm. Me ha pasado a mí, hablo desde mi experiencia, Mm. pero creo que es esa. Sí, yo no lo frasearía como dejar de estar tanto en la cabeza, sino darnos cuenta que cuando perdemos esta facultad espontánea y de sentir, ¿no? Creo que inhibimos también algo fundamental en nuestra experiencia humana, que los chicos y las chicas pues no tienen esas barreras muchas veces en edades tempranas, ¿no? Pero cada quien puede quedarse en la cabeza el tiempo que quiera, ¿no? Yo solo creo que a mí me pasa que cuando vuelvo a mi intelecto un servidor del resto de mi ser, se vuelve mucho más potente que cuando dejo que el intelecto guíe, ¿no? Por encima de otras de las dimensiones. No, no quiero tampoco relegar al intelecto como una cosa que no sirve, ¿no? En absoluto. Al Ujú. contrario, ¿no? Nos hemos vuelto expresiones maravillosas de cómo nuestro cerebro y nuestra mente se ha vuelto una interfaz extraordinaria para interactuar con la realidad, pero cuando se vuelve un amo, una ama, pues pasa factura, ¿no? ¿Sabes qué me viene? Hace algún tiempo conversábamos con una familia que nos decía, pues su prescripción desde su experiencia era la tecnología para los niños y para las niñas es lo peor que puede existir. Es algo demoníaco desde una prescripción tal vez muy religiosa, pero era así. Es terrible, no, o sea, no se puede. No, esto es terrible y hay que alejarse. Y es como, no se trata desde mi interpretaciones y lo asimilo con la idea de lo que dices de la mente, no es la tecnología, es qué haces con ella.
Y es, Mm. si tú logras hacer que la tecnología funcione como una herramienta para ti, puedes modelar, guiar eso, entonces es una gran herramienta que te abre muchísimas puertas y te conecta con un montón de posibilidades. Ahora, Mm. si la tecnología se convierte en tu amo y le entras, pues no sé, a todo lo que quieras entrarle 24 horas y hay consecuencias naturales de eso, es diferente. Lo mismo Claro. igual comparto con el intelecto, o sea, es que no sea tu amo, sino que utilices esa gran herramienta que tenemos como para guiarnos Mm. hacia algún lugar. Ujú. Y de nuevo, ya estamos un poco lejos de la pregunta principal, ¿viste? Pero recapitulamos, o sea, hicimos como este preámbulo que fue, que sucedió después del primer punto, pero como de tu actitud en relación a los chicos y las chicas, como vas a aprender si tienes la mente abierta para aprender. Tú mencionabas la relación que tú has creado como de verles como maestros y maestras, ¿no? Y hablábamos ya como primer punto de esta capacidad de sentir, que se conecta mucho también con esta exploración corporal. Siento que nuestra escolarización, para ponerlo en términos de este campo semántico que ustedes manejan aquí, nuestra escolarización tiene como fundamento y como consecuencia la desconexión con el cuerpo físico. Como fundamento porque a través de la desconexión del cuerpo físico puede cumplir con ciertos de algunos de sus objetivos, ¿no? Y también como resultado, obviamente, de pasar procesos de vida desconectado de tu cuerpo, ¿no? Eh, pues también te pierdes de el descubrir e interactuar con la realidad sin esas prescripciones corporales que nos va dejando algunos procesos de vida dentro de la escolarización, que no tiene que ver nada más con sentarte en un pupitre, sino con las ideas, ¿no? Cómo tengo que verme, cómo tengo que peinarme. No puedo hacer así porque, pues no, imagínate, ¿no? Y no hablo de todas las personas, hablamos, obviamente no generalizamos, pero como un común denominador, esta, que el cuerpo empieza a tomar la forma del contenedor social, de lo que el contenedor social valora, ¿no? Entonces, lo otro que me interesa a mí aprender de los chicos y las chicas tiene que ver con su relación con su propio cuerpo, ¿no? Tengo bebés a mi alrededor últimamente y me gusta un montón, güey, ver cómo, ah, mm, ¿no? Y yo pienso, o sea, para que yo como aprendiz autodirigido y como facilitador pueda descubrir mi identidad profunda, ¿no? Más allá de mis prescripciones sociales que tengo, entiendo que el cuerpo juega un papel fundamental para suspender esas prescripciones, ¿no? O sea, si yo no exploro con mi cuerpo otras formas de existir en el mundo, entonces voy a seguir existiendo como me han dicho que debo existir, no quizás no puntualmente con palabras, pero a través del contenedor social donde me desenvuelvo, ¿no? Entonces eso me gusta un montón verles. Y, y sí, ¿no? O sea, no sé, y una capacidad también, un fluir, un flujo de cuerpo, ¿no? Más allá de la flexibilidad que tienen los chicos y las chicas en tempranas edades, ¿no? Eso, como punto número dos. ¿Tienes algo que decir al respecto? Para que no siga No, de sí, richura. Pues te estoy seguimos, escuchando. seguimos. Me encanta que lo hayas puesto así como en ciertos aspectos. Tengo algunas por compartir, pero pues quisiera escucharte primero. Mm. Y lo que hablábamos en nuestro primer eh, episodio, no el que intentamos, sino el primero que sí salió, eh, hablamos del juego y hablábamos de yo te ofrecía una descripción del juego como un espacio donde podemos habitar roles ligeramente, donde podemos no creer con tanta fijación, tanta rigurosidad y tan poca flexibilidad eh, que somos, o sea, lo que somos, ¿no? O sea, quiero decir que el juego nos permite que eso que creemos que somos se vuelva poroso, ¿no? Se vuelva fluido, porque cambiamos de aquí para acá y luego y se mueve la regla, ¿no? No en todos los juegos, como el fútbol, pues ya, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Donde puedes relacionarte con la realidad como un fluido, con tu identidad dentro de la realidad como un fluido. Y creo que los chicos y las chicas tienen ese don todavía hasta que se empiezan a topar con nosotras y nosotros adultos que quieren que sean de algún modo, ¿no? Tienen la capacidad de mutar de un estado a otro
sin tanto problema, ¿no? O sea, sin tanto apego. Lo vemos fácil, ¿no? O sea, hay chicos y chicas que se pelean jugando y después al rato ya siguen jugando, pero quizás como adultos, no sé si a todos les pase, pero de repente tenemos alguna situación demandante emocionalmente con alguien y ponemos distancia y aunque teníamos un vínculo bonito, pues ya no, como que se empieza a distanciar el asunto. Entonces esa capacidad de ir de un estado emocional a otro, ¿no? De dejar ir, ¿no? Quizás para ponerlo en un término más sencillo, ojalá que no me tomen como una bandera del New Age, pero sí como dejar ir, ¿no? Estos apegos o sea, lo que yo necesito de ti y lo que yo soy, entonces si tú hiciste esto, ¿no? No quiero decir que ningún conflicto deba atenderse con más profundidad, pero creo que esa capacidad de fluir más y de no apegarse tanto a lo que, sí, ¿no? A lo que pasa con otras personas. Yo esos tres los había dicho la otra vez como cosas que me salieron y la neta sí lo siento como cosas que a mí me sirven mucho observar e integrar en mi vida. Sabes que una de las cosas que nosotros dentro de los espacios o del centro de aprendizaje autodirigido del PANAL y en general con los niños, yo pues he tomado la decisión de observar mucho para buscarme encontrar aprendizaje ahí. Y cuando tú mencionas esto del apego, yo puedo resaltar, conecto con dos cosas que me parecen muy, muy valiosas y que son un aprendizaje brutal. Primero es la capacidad de no estancarse, que he podido observar en los niños y en las niñas, la capacidad de no estancarse en lo que pues no te produce la posibilidad de continuar con algo que sí te da gozo. ¿A qué voy con esto? Cuando hay un cierto conflicto que suele ser algo para ellos, desde su percepción leve, y que interfiere con lo que puede ser un juego, con la diversión, con el gozo, con la estructura que la han creado para ese juego, es como que la sueltan rápido. Y ahí entra lo del apego, la sueltan, porque no encuentran un valor en darle su tiempo, su energía a eso, mientras te retira de lo otro que pues estás disfrutando. Es como que ese lugar de poder medir el apego, no es que ellos dicen, ay, estoy practicando eso, es su naturaleza y que a la vez he podido observar que cuando encuentran colectivamente en los juegos o en el juego, porque pues a la final siento que entienden que la vida es un juego, pero cuando están en medio del juego y sienten que de verdad hay que tratar algo, que es un conflicto que puede estar generando una, una, una incomodidad o una complejidad que hay que tratar, he podido observar mucho que o buscan tratarla o buscan el apoyo para tratarla, porque Ujú. encuentran desde su interpretación, desde su intuición, que hay que hacerlo. Y siento que es esa capacidad de mirar con más profundidad, de sentir con más profundidad en el contexto en el que están operando para saber a qué sí le doy mi tiempo, mi energía Ujú. y a qué no. Ujú. Me maravilla eso y cuando lo llevo tal vez a un contexto familiar, siento que como papá y mamá, desde mi experiencia, en muchísimas ocasiones, esta idea que tenemos de lo que significa el rol de papá y mamá en la crianza busca, desde como yo lo veo, busca tener la razón. Y a Ujú. través de tener el control y que es un apego de pues tener todas las cosas, estancamos los procesos de acompañamiento por ese apego que tenemos, por no soltar, por no aprender un poco a ellos a soltar. Y es muchas veces que observo yo, por ejemplo, en mi experiencia con Julián, que hay momentos en los que yo cometo errores y a pesar de que pues quiero encontrar un espacio para decirle, mira, yo cometí un error, discúlpame, vamos para adelante, pues él ya lo pasó mucho más, con más velocidad. O sea, él ya no estaba ahí, es como que se recuerda y dice, ah, sí, ok, sí, sí, vale, no pasa nada. Gracias por eso, pero bueno, yo ya no estaba ahí. ¿Me entiendes? Y es como digo, esa posibilidad que tenemos de aprender a siempre ir hacia lo que nos produce gozo, a los que nos produce algo para nosotros y para el resto. Ujú. Quisiera decir que o sea, eso que dices de que Julián no se estanca ahí, me parece muy lindo por su proceso psicoemocional, pero no me gustaría, más bien, quisiera explicitar el valor de lo que tú haces. O sea, que tú digas, güey, bueno, no sé si le dices güey, pero es Julián. No, yo no, pero él sí, desde todo el tiempo que compartió contigo y en México, a todo el mundo. Bueno, No, güey, tranquilo. saludos al güey. Sí, o sea, que tú digas, Julián, me equivoqué, perdón.
eso me parece el modelar de tu propio proceso de dejar ir y de situarte en una posición vulnerable, que lo que decías de las familias, o sea, de los papás y las mamás, que a veces quieren controlar y tal, siento que tiene también que ver con esta patrón de la escolarización de no mostrar sentimientos y no mostrarte inferior a, ¿no? O sea, como que la paternidad desde mi experiencia como hijo y como acompañante y hermano y demás, creo que se interpreta como un juego de poder por default, ¿no? Y en los juegos de poder, eh, pues sí, no quieres mostrarte inferior a tu contrincante, ¿no? A tu rival. Entonces, yo creo que sí, como lo platicábamos en muchas ocasiones, los papás y las mamás deciden por sus hijos y deberían hacerlo. Eh, pero eso no quiere decir, o sea, deciden por sus hijos, quiero decir en dónde viven. O sea, si Julián te dice, güey, vámonos a No sé, mañana nos vamos para Galápagos a México, vivir. le vas a decir, pues no, ¿no? O sea, Mm. no quiero decir que decidan todo, pero hay cosas fundamentales de su supervivencia, de ustedes cómo proveen un espacio seguro para ellos y ellas, que ustedes tienen que decidir. Muchas cosas se pueden hablar, se pueden decidir entre toda la familia, pero hay cosas que no creo que la gente deba sentir culpa por, gente, papás, mamás, sentir culpa por decidir, ¿no? Total. O sea, creo que sí nos toca como adultos y adultas, especialmente a los padres y madres, tenemos esa responsabilidad de crear el espacio seguro y tenemos que tomar decisiones al respecto, ¿no? Pero de que eso, o sea, de eso leerlo, que eso se convierta en un juego de poder, dista mucho, ¿no? Se trata de un juego de responsabilidad, yo Y creo. y es muy delicado, muy es una responsabilidad por asumir importante el explorar lo que eso significa para que no se convierta también en una justificación, en donde llevo la idea de que pues sí, es responsabilidad mía tomar ciertas decisiones que provean de un espacio seguro físico y emocional, a decir, bueno, es que yo soy quien decide y tengo que controlar en absoluto la existencia de mis hijos y mis hijas. ¿Mm? Hay una línea muy gruesa entre las dos. Sí, y hay que checarnos. O sea, la otra vez me preguntabas que como que cuándo había pasado y de dónde venía. Y yo, esa pregunta se me hace una muy buena pregunta para la gente que escucha, ¿no? O sea, cuando yo tengo la intención de controlar la experiencia de mi hijo, de mi hija, ¿no? No, sin juicio, güey. Pues me pasa, ¿no? Para empezar, o sea, para poder entender, tienes que ver y aceptar lo que hay, ¿no? Entonces, a ver, pues me pasa esto, ¿no? No sé, camina así, le digo, camina bien, ¿no? Por decir un ejemplo. ¿Por qué lo hago, no? O sea, más que buscar 7 maneras de no decirle cómo caminar a mi hijo, el libro bestseller del New York Times, ver, güey, ¿por qué lo hago yo? ¿No? ¿De dónde viene? Ah, es que a mí me decían que tenía que caminar derecho. Ah, ok. Ok, tu papá no es malo. Perdón, pasó una moto. Tu papá no es malo, por eso, ni bueno. Simplemente has aprendido algo y entender qué tipo de relación quieres crear con tu hijo, con tu hija. Y si ese tipo de relación, donde tú perpetúas el micromanagement de cómo camina, empata, pues adelante, ¿no? Tendrá más trabajo de adulto tu hijo, ¿no? Y si no, pues entonces no lo hagas, ¿no? Entonces, bueno, siento que se trata como de entender por qué quiero controlar la experiencia de mi hijo, de mi hija, y hasta dónde acaba mi responsabilidad y dónde empiezo a jugar un juego de poder que tiene que ver más con mi deseo de control, mi incapacidad para soltar y hacer sus propias conclusiones. Y ya después, una vez que entiendo, funciona fantástico que escuchen sus podcasts o que vean el TikTok, que diga, mira, en vez de hablarle así, podrías hablarle así, ¿no? En vez de atender los conflictos de esta manera o que cuando llora hagas esto, puedes hacer esto, ¿no? Ustedes me parecen un gran emisario de posibilidades, ¿no? O sea, porque no juzgan a la gente y eso me gusta mucho, que no dicen eres un mal padre si haces esto, sino que ejemplifican algunas situaciones que a mucha gente le cuesta ver, ¿no? O que porque no sabe, lo sigue perpetuando y le dicen, mira, podrías hacerle así, ¿no? Pero si tú no entiendes por qué lo haces, a mí se me hace que la mecánica no va, ¿no? Para mí primero hay que entender, aceptar, ver, atreverse a ver y después entonces construir, ¿no? O sea, primero tienes que dejar ir para después dejar venir, ¿no? O sea, dejar ir eso que hace que tengas esa relación con tu hijo, con tu hija, y después dejar venir
los fantásticos ejemplos que ponen ustedes y muchas otras personas muy, muy chéveres en el mundo sobre cómo podrías relacionarte con tu hijo en caso de que quieras crear una relación distinta, más amorosa, más respetuosa, etcétera, etcétera. Ya nos volvemos a desviar. No, pero es que, y no, no siento tanto porque a la final, dentro de la idea de explorar, ¿qué podemos aprender de los niños y de las niñas? Y hablábamos conectando hacia atrás con el apego, con cómo tienen una visión más profunda de dónde sí le quieren dar un poco más de tiempo a apegarse, a solucionar algo y dónde no, para poder explorar otras nuevas posibilidades. Siento que es toda esta ejemplificación que pones de que no existe absolutamente ninguna prescripción ajena, como alguna vez conversábamos, creo que fue en el primer episodio que grabamos que decías, no hay nada, no hay nada. No existe Biblia, no existe taller, no existe programa, no existe absolutamente nadie que te vaya a llevar ahí. La única persona que se levanta, y como yo digo, que se levanta y se mueve hacia ese lugar donde ve que quiere ir, eres tú. Y si dentro de esa exploración, de ese cuestionamiento, te permites aprender cosas de los niños y después buscar la forma de usarlas para mejorar esa relación o ese rol o simplemente explorar otra posibilidad. No lo digo mejorar porque tal vez suena a como que, ay, lo estás haciendo mal. No, a explorar otras posibilidades que generen consecuencias naturales y que tú seas quien pues saque digas funciona o no funciona. Pero no pasa si lo que hago es no entiendo. A mí pues yo vengo jalando un patrón de 200 años que dice que a los niños hay que gritarles para que entiendan. Si no busco la posibilidad de decir, ok, ¿cómo puede ser que entiendan gritando? ¿Qué pasa cuando grito? Si exploro eso y digo, ah, ok, entiendo qué pasa aquí, entonces pruebo otra, porque si voy de entrada va a ser muy difícil, muy difícil. Y creo que eso me conecta a mí con la idea de aprender de los niños. ¿Qué podemos aprender de los niños? Que hay una constante exploración. Mm, No se quedan con una cosa, entran en ciertos momentos donde hay un contexto de un juego que les satisface un montón, pero mm, llega algún momento en donde le hacen, como se dice en inglés, el wear out, o sea, le sacan el jugo, como decimos acá en Ecuador, le sacan el jugo por completo y dicen, ok, ¿qué más hay? ¿Qué otras posibilidades hay? ¿Qué otra exploración? ¿Cómo me siento? Y ya no quiero tal vez que sea el juego tan físico, quiero que sea un poco más mm, intelectual, no sé. Y creo que ese es un aprendizaje que me dejan a mí mucho los niños y las niñas, es la posibilidad de no quedarse encasillados en una prescripción siempre, sino mm, mm, explorarla hasta cuando ellos mismos se autodemandan explorar otra que genere mm, otros resultados. ujú, ujú. Y ahí me viene una pregunta para seguir avanzando, amigo, A como ver. volviendo a reconectar. ¿Es posible, tú crees que es posible que el sistema de educación tradicional y de crianza, o sea, los modelos o estas prescripciones que nos han entregado y hemos como heredado, sean como que nos hayan entregado una idea, una predefinición, un paradigma de lo que son las niñas y de los niños, de lo que pueden y de lo que no pueden? No, no quiero ponerlo como crees que sea un paradigma limitante, no, pero tú crees que nos entregaron un mensaje para que cuando adultos lo discernamos, como yo lo veo así. Yo siento que en algunos casos te dicen, mira, tienes que decirles todo, hacer todas las cosas por ellos porque son niños y los niños son otra Mm, especie que no puede hacer nada por ellos y tu rol es controlar su vida. ¿Tú crees mm, que viene de ahí, de ese sistema, o dónde crees que puede haber nacido esa prescripción? Si es que la ves. mm. A ver. Sí, a la primera respuesta sí. Siento que dentro de, al menos el sistema educativo, como yo lo interpreto, la complejidad no se valora. Por complejidad quiero decir la incapacidad de predecir, ¿no? La incapacidad de entender los procesos como más bien entender a las personas como procesos abiertos, las organizaciones como procesos abiertos, el aprendizaje como un proceso abierto, ¿no? Entonces, el sistema no quiere complejidad. Entonces, por supuesto que lo que va a querer consiste en decirte, así es la vida, y así son los niños, y así es el maestro, y así es el director, y así es el papá y la mamá. Sin justificarlo, eso hace fáciles las cosas, ¿no? Entonces, si yo hago lo que aprendí hace 200 años, o bueno, mis células y mi ADN, y lo que aprendí de niño,
pues se vuelve fácil porque lo conocido, reproducir lo conocido, resulta menos extenuante que de explorar lo nuevo, ¿no? Entonces, muchas veces, no siempre, aunque no nos guste lo que conocemos. Entonces, sí, claro, ¿no? Queremos mineralizar la identidad en general, o sea, mineralizar, quiero decir, simplificarla, volverla a un objeto. Entonces te van a decir, pues sí, el niño, la niña es así, ¿no? Entonces, por ese lado, sí. ¿De dónde viene? O sea, yo entiendo que sí hay una vulnerabilidad de supervivencia de los chicos y las chicas y que hay valor en que vayan entendiendo cómo poder adaptarse a su entorno, ¿no? O sea, sí hay valor como adultos de decir, a ver, pues ¿cómo no te vas a morir? ¿No? Pues bueno, ya, o sea, no te voy a dejar que vayas gateando para allá, te voy a jalar, ¿no? O sea, sí controlo tu experiencia, vente para acá, ¿no? O más grandes, decir, mira, si tú robas, esto va a pasar, ¿no? Si tú robas un carro, pues te van a meter al bote, güey, si te cachan, ¿no? O sea, sí existe valor en nos guste o no nuestro entorno, entender que hay ciertas cosas que pasan, ¿no? Entonces, que tú empieces a modelar, idealmente, a guiar o a dirigir la experiencia del chico o la chica para que se adapte a un entorno, tiene mucho sentido, güey. O sea, tiene mucho sentido. A mí no me parece que las formas, primero no me gusta el entorno, ¿no? O sea, muchas cosas del entorno no me gustan. Pero por supuesto que yo como, o sea, si pienso en cómo puede sobrevivir este organismo en este entorno, pues adhiriéndose, adaptándose a lo que hay aquí. Entonces creo que hay una intención noble de que el chico o la chica no sufra, ¿no? Me parece muy noble, muy loable. Sin embargo, el mismo entorno nos ofrece condiciones que nos hacen sufrir, ¿no? Entonces, bueno, no que nos hacen sufrir, pero que sí promueven ciertos sufrimientos. Entonces, cuando yo hago lo posible porque esta personita se adapte a un entorno queriendo evitar que sufra, pero acaba sufriendo por las condiciones del entorno, porque no cuestione, entonces hay un conflicto, ¿no? Y también creo que mucha gente lo hace porque si el hijo o la hija no se adapta a lo que yo creo que debería adaptarse y las personas ven que no se adapta a esto que hemos convenido socialmente, pues yo no soy un buen papá. ¿Me explico? O sea, que mi hijo o mi hija juegue bajo las reglas del juego también va a determinar cómo la gente me va a ver a mí como papá o como mamá. Y Totalmente. ahí se disparan los no soy suficiente, ¿no? El, como yo como papá, de sentirme insuficiente, soy un bueno para nada, nunca sé hacer bien las cosas, esas que nos repitieron justo algunos maestros o algunos papás o algunas mamás o algunos amigos también de nuestra edad, pues empiezan a activarse y tu hijo se vuelve solamente un otro bracito de esta siempre latente necesidad que tiene tu ser de sentirse insuficiente. Entonces, claro, pues vas a querer que sea como hay que ser, ¿no? No sé si tiene sentido, hice como un... No, sí, por supuesto. Y es que no, es ahí empieza en ese, yo lo pondría o lo resumiría tal vez como es de este contenedor social, no es de un contenedor, es este molde social que ha sido entregado como que esto es lo correcto, versus busca qué te hace sentir bien a ti y que tal vez por consecuencia natural le haga bien al resto, pero desde una autenticidad y de una esencia propia. No Ujú, busques encajar ahí porque pues se repite el patrón. Está empujado por esta idea de que yo necesito sentirme validado desde afuera como papá porque esa es la prescripción social que me entregaron y pues por ende como hoy siento que mis hijos son una extensión de mí, entonces más vale que encajen también dentro de ese molde y creo que ahí está el punto de inflexión donde se puede crear la posibilidad de tener una realidad distinta, la que decidas crear desde esa autenticidad. Pero volviendo tal vez a lo que alguna vez conversábamos, es tratando de conectarte con tu verdad a través de toda esa información que nos entregaron y saber cómo que paso por ahí para ir encontrando qué de esto sí soy yo, qué decido ujú, que desea ujú. mío. Te tengo dos preguntas más. ¿Cuáles han sido o cuál sería,
¿cuál sería la lección, no lección, el aprendizaje que tienes así como, wow, o sea, estamos hablando de qué cosas podemos aprender los adultos de los niños y de las niñas, pero tú, desde tu experiencia de vida y desde tu relacionarte con diferentes, con un montón de niñas y de niños, si pudieras elegir una o dos, así aprendizajes que dijiste, wow, que fueron así como ese aha moment de, wow, o sea, increíble que tú pudiste observar y aprender de ellos, ¿cuál sería? ¿Tienes alguno que nos quisieras compartir? Tengo más bien como un patrón, ¿no? O sea, como varias veces me ha pasado y depende mucho de esa apertura a ver, porque a veces como facilitador andas pensando, y el Kanban, y ya viene la hora de limpieza, o sea, como que andas también en los ritmos del colectivo, ¿no? Fantásticos, porque y tienes que hacerlos y facilitas en un espacio, pero hay veces como que me tranquilizo, como que me callo y veo, o sea, como que me acerco al, a esta virtud, pues de vivir ahí, o sea, de vivir en ese momento, ¿no? O sea, como completa presencia, cuerpo, emociones, todo, o sea, ahí, no hay nada más, güey, ¿no? Y así, con la mariposa, con la burbuja, o berreando, berreando decimos a llorar así Ujú. muy fuerte, ¿no? Así berreando, güey. No hay nada más, güey. Es de eso, No ajá, es está, de eso. no está pensando nada, güey, está berreando. Ahí, O está presente. ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso a mí también por lo que yo quiero en mi vida, ¿no? O sea, por lo que yo quiero en mi vida, esas cosas me interesan. Hay otras personas que tendrán otros aprendizajes también por sus predisposiciones y sus gustos, ¿no? Pero eso yo diría, amigo, que corresponde a mi mayor, si no mi mayor, a una de las cosas que atesoro mucho Wow. cuando comparto con los chicos y las chicas. Y me mueve muchísimo el corazón esto más que nada porque tal vez mi experiencia máxima en ese momento, si alguien me pregunta, es esa, es justamente la capacidad de estar presentes. Y me golpea, lo digo me sorprende cada vez que me vuelvo a topar con eso porque me sirve mucho, vuelvo a aprender y vuelvo a cuestionarme ciertas cosas de a veces de cómo operamos en nuestra mente, pero me sucede constantemente. Hoy, justamente hoy, el día que estamos grabando esto por la mañana, pues compartíamos un espacio donde yo tomaba un té, Julián, nuestro hijo, estaba desayunando y yo, entonces compartíamos cómo nos sentíamos. Y sí, ¿no? En este momento me siento y hicimos una pregunta de qué intenciones tenemos para el día, qué queremos hoy día hacer cada uno, o qué tenemos planificado. Y claro, nuestra mente y nuestro contexto fue como que voy aquí a esta hora y más tarde y voy a hacer esto y también quiero hacer esto. Y cuando llegamos, Julián dijo, bueno, yo les comparto, yo me quiero acabar mi bebida, que está deliciosa, y me quiero acabar mi sándwich, mi emparedado, que está muy delicioso. Y escucharles y conversar con ustedes en este momento ahorita. Y fue de nuevo eso, ¿no? Incluso en esta idea de pensar mis intenciones para planificar, que no digo que esté mal, está como que vas organizándote, pero lo que más en ese momento de reflexión le llamó fue decir ahorita esto, Mm, este sándwich, este emparedado, esta bebida que está espectacular porque estoy entregado al máximo aquí, en este mm, sándwich mm, y en esta bebida. Y fue como, gracias. mm, Gracias por traernos a eso. Y tengo una más en ese espacio que tal vez es bueno ver en otra edad. La hija de una amiga buena nuestra de Fer, pues la Lu ya tiene un poco más de 11 años y en algún momento yo la encontré pintando en una pared. Y fue como, wow, está muy bonito esto que has creado. Y mi pregunta natural fue, ¿y qué colores le vas a poner? O sea, como que la pregunta tal vez fue, ¿qué más viene? ¿Qué más ves en toda esta obra de arte que estás poniendo? Y desde el lugar más auténtico me dijo, no sé, hoy estoy aquí en esta parte que estoy pintando y dibujando. O sea, aquí, ni siquiera estoy más abajo donde ya ves un boceto, ni más arriba, estoy aquí, en este mm, lugar que estoy poniendo rosado y dibujando las líneas. mm, Y mm, fue como, wow, o sea, no estoy ahorita estoy aquí. Cuando llegue el momento de estar en el lugar de aquí arriba, dándole color, pues elijo. mm, Entonces es como, es increíble el aprendizaje de poder estar ahí presentes. Y me mm. conecta mucho lo que dijiste porque pues es algo que yo también he decidido aprender de ellos. Te tengo una Una, última.
O sigue, sí. Solo compartir. Eso de mantenerse en el presente me parece que si no lo cultivas vas a sufrir en tu vida. Hablo en general desde mi experiencia. Pero con eso no quiero decir que no planees, ¿no? O sea, que no, pues tú y yo nos dijimos, a ver, güey, hay que grabar, ¿y cuándo nos vemos y tal hora? Pues sí, sí. Quiero decir, al menos hay dos niveles posibles para cultivar, ¿no? O sea, mi persona en el mundo, en el tiempo lineal y mi maravilloso cerebro, corteza prefrontal, me permite también ver que hay futuro, ¿no? En el tiempo lineal, hablando sin misticismo, y forma parte de mi experiencia, ¿no? Y también si los chicos y las chicas no cultivan la capacidad de tomar decisiones contemplando el futuro, probablemente también sufran, ¿no? Totalmente. Como todos, ¿no? Entonces, creo que la invitación aquí consiste más bien en entender de estos dos niveles y que si no cultivas ambos, probablemente vas a sufrir de un modo u otro, que no está mal sufrir. No te digo que no sufras. Simplemente a mí se me ha hecho un resultado natural cuando no cultivo con integridad alguno de los dos. Nada más quería hacer esa aclaración para Claro. que no crean que, pues que no valoramos también Y la que no se, personalidad. claro, y que no se interprete que tal vez la observación de los niños es como, ay, están ahí, pero no, no hay nada más de su vida solo ese momento, no. Hay una gran diferencia entre estar ahí, conectar con lo que está, pero que dentro de todo lo que estás visionando, también los niños nos enseñan que esa capacidad de crear la realidad que desean, de crear ese juego. Y no existe la posibilidad de crear eso sin verlo, sin palparlo, sin planificarlo, sin organizarlo, sin llevarlo a un colectivo, que eso es su grupo, lo que sea, pero ya cuando están en ese juego se entregan a ese juego. Quiero Entonces, decir otra cosa. Quiero decir otra cosa. Ya me aprendí, güey. Ya me aprendí, porque sigo contestando la pregunta. Yo sé que ya quizás quieras cerrar y yo lo entiendo. Y que lo puedes editar después y sacar esta paja. Eh, No, me encanta que se hagan así los episodios, hay más para sí, pues regalar. ya, que se lo echen cuando, no sé, cuando trapeen la casa o cuando vayan en el carro o algo, ¿no? Ya Exacto. un poquito más largo. Eh, o sea, hay una cosa que dice el Tao Te Ching, Lao Tse, dice en algún lugar del Tao Te Ching, y lo voy a parafrasear, espero no se moleste, Lao Tse. Eh, dice algo así como, la virtud que tú expresas por querer expresar la virtud es virtud menor. O sea, la virtud genuina es espontánea, ¿no? O sea, la virtud genuina es espontánea. Y yo creo que como adulto, a mí me ha pasado que a veces quiero hacer un display, lo que se llama en inglés como un virtue signaling, o sea, quiero señalizar mis virtudes por obtener algún beneficio. Me parece algo normal en un colectivo, en una sociedad, ¿no? O sea, como de, mira, mírame, ¿no? Así como, cuenta conmigo para esto y para esto, ¿no? Como, esto sí lo sé hacer, y eso también. Y te sirve para jugar el juego social, ¿no? También luego te come, ¿no? Y te la pasas señalizando virtudes y llegas a tu casa y haces otras cosas, ¿no? Así Diferentes a es. lo que quieres que las personas vean. Un juego respetable, cada quien lo juega como quiera. Pero otra de las cosas que a mí iba a decir me mama, pero no se dicen groserías aquí, ¿va? ¿Sí? O sea, tal vez no digo serías. Me mama es me encanta en mexicano. Bueno, hay muchas interpretaciones de mamar, pero a mí me encanta que los morros no quieren eso, güey. O sea, llega una edad en la adolescencia especialmente como que empiezan ahí a jugar el juego social y ya, y me maquillo o me pongo tal o hago esto, digo esto, o soy el niño bueno o el niño rebelde. O sea, como los obligamos muchas veces el contenedor social a que adopten un mecanismo de defensa, ¿no? Y empiecen a señalizar las virtudes que les van a permitir sobrevivirnos a nuestras pendejadas de adulto, ¿no? Total. Entonces, no somos pendejos, hacemos pendejadas, ¿no? Y me encanta cuando no quieren. O sea, me encanta cuando no quieren eso. O sea, que nomás llega y te da una galleta, güey, ¿no?
a mí me gusta la generosidad, ¿no? Entonces llega y dice, come, ten, ¿no? O cuando te ve y se ríe, ¿no? Porque yo veo a alguien en la calle y tengo como ese pinche reflejo, así como que me jalan así, ¿no? Como, ¿no? Pero a veces no me quiero reír, ¿no? Pero veo a alguien y, ¿no? Pero llega el Matías, un bebé hermoso que tengo a mi alrededor, y se me empieza a cagar de risa, o sea, me ve y se caga de risa, pero no quiere quedar bien conmigo, ¿no? O sea, solo quiere reír. El güey se ríe, ¿no? Ajá. Ay. El güey se ríe, o Y no te le da un abrazo, interesa te da en un... absoluto lo que pienses de su risa. Claro, no te vale madres, güey. Ajá. Entonces, o el Julián, y te amo, ¿no? Te amo, papá. Pues, pero, Claro. güey, ya, ¿no? Y a veces queremos que los niños hagan cosas y las niñas que hagan cosas que solo valen cuando son espontáneas. Dale un abrazo a tu tío. Dile a la abuelita que la amas, ¿no? Ah, ah, ¿Para qué? ¿no? Exacto. O sea, y Ah, dices, ¿por qué? ¿Para qué? ajá, ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que debes interactuar de cierto modo para conservar nuestro campo familiar del modo en que, o sea, no comprometer nuestros seres actuales, nuestras relaciones actuales, ¿no? Porque justo como decía hace rato, porque vamos a crear una vida nueva, si ya conozco esto, ¿no? Yo ya no exploro, ya esta es la manera en que nos relacionamos. Ya está, Y a mí me desbloqueado. pasa, güey, a mí me pasa con mi mamá, me pasa con mi papá, me pasa con gente cercana que amo, y no significa que está mal si te pasa, sino que lo veas, lo entiendas, y si quieres hacer algo al respecto, lo hagas, ¿no? Y los chicos y las chicas se me hacen una luz en ese aspecto. Por supuesto, otra vez, ¿no? Como balanceando por el camino del medio. Si tú te quieres encuerar en la calle, o sea, lo puedes hacer porque se lo sentiste, ¿no? Porque va a tener consecuencias en un contexto social como en el que nos encontramos. Por eso se me hace muy útil también hablar del contexto social, nos guste o no, para poder adaptarnos mientras creamos uno nuevo, ¿no? Porque no vamos a suspender así nomás. Este juego de las personas, de Rubén y de Gabriel y del tiempo, no se va a suspender así nada más, ¿no? Si meditas, si haces prácticas espirituales, probablemente cultives otros planos donde eso no existe, ¿no? Pero en este juego, y hablamos mucho de este juego también, o sea, que los chicos y las chicas entiendan cómo navegarlo y cómo pueden seguir manteniendo su autenticidad con quién, en dónde, sin comprometer su bienestar y su integridad en el contexto social donde nos encontramos. Si alguien se quiere volver radical y tal, lo va a hacer a partir de un entendimiento, o sería más sano a partir de un entendimiento desde mi punto de vista de qué reglas forman este contenedor donde nos encontramos, Ujú. ¿no? Y Sin y de juzgarlos. la complejidad que te quieres crear, si es que quieres irte en contra de todo eso, porque volvemos a la tecnología, es o lo usas a tu favor, Uh -huh. o pues lo estigmatizas por completo, pero ahí sí te vas a topar con la idea de que tienes que irte en contra de un sistema entero Uh -huh. y que el tiempo, la energía y la fuerza que vas a tener que ponerle sobrepasa los límites de lo que conocemos a veces. Claro, claro. Entender. Se trata ¿Entender? de entender, de Exacto. entender. Yo creo que se resume ahí, y los niños y las niñas entienden, observan, entienden y Claro, son güey. auténticos y hacen las Claro. cosas a través de eso. Te tengo una última pregunta, amigo. Ojalá. Honrando y compartiendo que pues yo siento y pienso que nadie le puede decir qué hacer a nadie, pero sí existe la posibilidad de que alguien te dé permiso para recibir retroalimentación. Digamos que viniera una familia y te dice, oye Rubén, yo te quiero pedir a ti eh, como que tu observación, tus opiniones acerca de lo que yo estoy experimentando, ¿qué oportunidades ves si te pudieras poner en la posición de dar consejo o hacer observaciones de oportunidades? ¿Qué oportunidades ves que tienen mamá y papá de soltar un poco el control y aprender un poco de los niños y las niñas? O sea, para ponerlo resumido rápido y que todo el mundo lo entienda, si yo soy papá y mamá Uh -huh. y logro soltar el control y permitirme tomar la decisión de aprender algo de mis hijos, de mis hijas, ¿qué oportunidades ves que hay para papá y mamá si es que toman esa decisión? Entiendo. O sea, el tomar esa decisión ya se me hace una oportunidad tomada. La oportunidad de volverte vulnerable, de abrir tu mente, aun cuando no te sientes de acuerdo con la retroalimentación, que la lectura que te ofrecen no corresponde a lo que quieres o a lo que ves, pero solo abrirte incluso a pedir apoyo
ya va en contra de la corriente de no debo mostrar mis sentimientos, yo sé todo, ¿no? Yo sé lo que es mejor para mi hijo. Y probablemente sí, ¿no? Muchas cosas. Y o sea, eso se me hace una oportunidad tomada, ¿no? Y cuando tú te abres y cuando te das cuenta que lo que tú conoces no corresponde a la vida que quieres crear, tienes la oportunidad de tomar acción al respecto, ¿no? Y muchas veces los espejos alrededor nos ayudan a observarlo, ¿no? Entonces, básicamente se me hace una buena oportunidad. También hay gente que tiene sus propios dramas y te dice, es que tú eres así, ok, ¿no? O sea, que te da información, eso quiero decir. O sea, te da información que quizás no tengas, alguna información la desecharás, alguna información la tomarás. Y yo creo que cuando las personas tomamos decisiones informadas, partiendo de una mente abierta, podemos activar pues, nuestro poder creativo, ¿no? Y así ya me fui mucho al Google, pero eso se me hace, o sea, te da información, información, información. Y por la información empiezas a suspender lo que crees que eres y las relaciones que tienes. Y esa se me hace la oportunidad más grande, suspender la relación que yo tengo a través de ciertas información, cierta experiencias, otros ojos, principalmente el de tu hijo, güey. O sea, ahí viene la retroalimentación más grande, ¿no? Principalmente el de tu hijo, abrirte, escuchar, güey, qué sientes, ¿no? ¿Qué pasa? Mucha gente dirá, es que le pregunto qué siente y no me dice. Ok, pues entonces sí, veamos, ¿no? A otras personas si se abren acá, quizás, ¿no? Pues ahí tejer, porque sí, así hay que criar, yo creo. Y si tienes la oportunidad y tienes amigos alrededor, un centro de aprendizaje ágil, una escuela, como se llame, donde respetan a los chicos y a las chicas, pues apóyate de eso, ¿no? Entonces, te da información para suspender eso, conectar con qué quieres realmente. Quiero esto, así quiero mi vida, como aunque me digan que no, que, ok, conectar con tu deseo, o sí, si quiero algo más parecido a esto, perfecto, y actuar acorde, ¿no? La pura retroalimentación, o sea, la pura información no va a hacer que cambies, ¿no? Entender va a cambiar las cosas. Y si no tienes información, no vas a entender, ¿no? Entonces, a veces, navegando entre los dramas y entre las otras prescripciones que también pueden venir en la retroalimentación, quizás encuentres algunas cosas que te permitan entender, ¿no? Eso siento, güey. Y esa oportunidad tiene, tiene desde como yo lo veo un tiempo limitado. Existe Mm. esa oportunidad para papá y mamá durante un tiempo limitado, tomando en cuenta el contexto de que pues hay un desarrollo, un crecimiento y tarde o temprano pues o terminamos logrando que esa interferencia, ese control impacte de alguna forma en nuestros hijos e hijas sobre su autonomía y sobre su esencia, o de verdad existe la posibilidad de decir, ok, ¿qué puedo aprender aquí? ¿Y cómo puedo co-crear algo que sea de doble vía y que nos genere progreso automático en general? Simón. Uf, gracias, amigo. Este episodio de seguro no solo va a estar aquí en YouTube, sino también para quienes tomen la decisión tal vez de escucharlo en diferentes momentos, por el tiempo que va a tomar, lo vamos a subir también en el podcast. Así que Eso. pues, muchas gracias, amigo. Como siempre te digo, no será de seguro la última vez que nos tomemos estas charlas. Ojalá que no, ojalá que no. Y pronto, pronto, de seguro creo que podemos grabar uno también en México. Gracias, hermano, por estar Órale, siempre órale. aquí. Con mucho gusto, gracias por invitarme. Saludos. Gracias. Gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que esta información, así como en todos los episodios, te sirva de muchísimo en casa en la relación familiar. No se olviden de activar la campana para que sepan cuando subimos un nuevo video y de suscribirse a nuestro canal.